a hablar un tema muy interesante, lo anunciamos en la apertura, haciéndolo de forma jocosa, que menos mal que lo tenemos a él, a nuestro querido licenciado Pablo Celani, psicólogo. Digo, Pablo, bienvenido. Un tema interesante el que vamos a tratar hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, sí. Un tema bastante interesante para los psicólogos, sobre todo los lacanianos obsesionados con este tema, básicamente. Con el tema del deseo. El deseo en sí, sí. Pero quiero hacer la salvedad porque de golpe es muy fácil caer en hablar del deseo y que tenga una vinculación sexual. No, es el deseo en general, ¿no? Claro, sí, es el deseo en general y más bien de dónde vendría el deseo. Se me desconectó. A ver. Ahí está, se le salió el micrófono a Pablo. Pablo Sí. Acá está. No sé, ahí se escucha bien, si se escucha bien me hacen que sí. Genial, lo tenemos ahí, se le había desconectado el inalámbrico, Pablo. Cosa que pasa en el vivo. Bueno, el tema del deseo, pero ¿cómo lo aborda desde, decís los lacanianos, ¿no? Acordémonos que hay escuelas, ¿no? Freudiana, o sea, freudiana, sí, lacaniana, la parte, digamos, más conductivista. El origen del deseo, por lo que habría que empezar, lo estipula Freud en la formación del psiquismo. Bien. En la formación del psiquismo, Freud va a decir que el deseo viene de la primera experiencia de satisfacción, que Bien. Es en la alimentación. En la famosa etapa oral, digamos. En la etapa oral, claro, el pecho vendría a ser el primer objeto de deseo. Bien. Y la experiencia de satisfacción viene a ser como el mapa del deseo, porque de una necesidad que vos tenés una primera experiencia de satisfacción, entonces en esa experiencia de satisfacción tenés como una sensación de estar completo. Bien, de ahí el dicho popular, porque siempre están los dichos populares que te decían, a vos tu mamá no te dio mamar, te dio la espalda. Esa cuestión de decir, no, a ver, es una forma de decir... Por inconforme. Claro, por gente inconforme, claro, como que ¿no? Sí, mirá, el tema es el siguiente. Vos cuando tenés esa primera experiencia, te sentís completo. Bien. Pero el sentirte completo, o sea, de una necesidad biológica que vos tenés de alimentarte, te alimentás, te sentís completo, no te podés sentir completo plenamente. Claro. Entonces, ahí en ese despegue se origina el objeto de deseo, Bien. La primera experiencia de satisfacción, y el deseo en sí es como que nace en cuanto a que se puede cumplir o no. Bien, perfecto, que entonces, ahí lo cargas con la expectativa, digamos. Claro, entonces te sentís completo, pero después no. Ahí va a venir Lacan y va a decir, el deseo se estructura alrededor de una falta. Ajá. ¿Bien? Porque vos siempre lo que vos querés... Es lo que no tenés. Y no lo tenés. Claro. Es como si me decís a mí, ¿qué querés, Pablo? Y no sé, una Amarok, no la tengo. Claro. Entonces, siempre eso vos, en tu fantasía te viene como a llenar. Bien. Entonces, ¿qué tenés? En la salud, según las estructuras que tengas, el deseo va ocupando un lugar. Ahora, el deseo, por ejemplo, entiendo que fue un ejemplo random, totalmente random, el de la Amarok, ponele por decir por la camioneta, pero digo, cuando hablamos de deseo en plano psicológico y estamos poniendo en estos términos el deseo, hablamos desde una cuestión netamente consumista que dice, che, necesito tapar huecos emocionales o estas faltas con cuestiones, digamos, materiales, o el deseo también tiene que ver con anhelos que pueden ser profesionales, que pueden ser personales. ¿Por dónde lo abordamos? ¿Es multiespectro, digamos? Sí, sí, sí. Vamos, te respondo esa parte y después vamos a las estructuras. Bien. En ese sentido, el mercado es muy bueno identificándolo y haciéndote sentir de alguna manera completo a través del deseo y poniéndote un objeto que vendría a cumplir con ese sentirte completo. Bien, perfecto. Cuando vos veías las propagandas de los puchos en los 90, sí, el tipo que salía fumándose un pucho salía en el campo con una mujer divina, en todo el ambiente soñado, en una situación de libertad. Entonces te están vendiendo no solamente el pucho, sino esa imagen. Claro, bien. Bien, entonces ahí viene a ser la cuestión en que se relaciona bastante con la felicidad. Bien. Porque ahí estaría la trampa en sí como del poder ser feliz de alguna manera. Bien. Dominar y darle como un orden a tu deseo. Bien. Porque por decirte una cosa, vamos al tema de las estructuras. El OBSE, sí, mucho de la estructura del OBSE gira alrededor de la perfección. Bien. Entonces, si la estructura gira alrededor de la perfección, vos imaginate que podés cumplir con un trabajo perfecto, 2, 3, pero el tercero está medio... Entonces ya no te cierra. Claro.
Entonces, si vos lo ves al obseso, se lo tenés que advertir, porque no puede poner en mucho su felicidad ahí, o tiene que ver de qué manera la saca ahí, porque perfecto, todo no va a ser. No. ¿Cómo llegás a estas, volviendo al tema que traías, que es el tema de estas estructuras de deseo? ¿Cómo se conforman? Y mirá, el histérico no sabe lo que quiere. Bien. O sea, de hecho, Lacan va a decir que el deseo en sí tiene un carácter histérico porque vos lo cumplís. Yo quería tomarme mate. Bueno, me estoy tomando el mate. Y necesitas comerte una semita. Claro. Entonces va girando así. O sea, no tiene nada de malo en sí, sino que simplemente es lo que es. Bien. O sea, no tiene nada de malo. Pero el histérico no sabe muy bien lo que quiere. Bien. Entonces es difícil de guiar. Porque en el momento en el que llega, o sea, siempre es como que se para desde la disconformidad. Claro, bien. Entonces es muy común pensarlo en una mujer, que es más de esta estructura que el hombre, bueno, aunque la igualdad ha traído bastante la histeria hacia los hombres. Totalmente. Tengo un montón de amigas que me dicen, los hombres son todos histéricos, te digo, olvídate. Son cuestiones culturales que van cambiando. Total. En cuanto a la identidad, y bueno, y se van poniendo en ese término las cosas desde el punto de vista psicológico. Pero el histérico no vendría a saber lo que quiere. El ansioso, ¿qué quiere? Ya. Ya. Entonces lo tenés Hablando de eso, dame el mate, ¿no? Ah, no, bueno, se ponía re ansioso, ¿viste? El micrófono. El micrófono. No, bueno, el ansioso quiere el mate, por ejemplo. Claro. Quiere ya las cosas. Ya. Entonces, el tema con el ansioso es que lo tenés que reestructurar como para que pueda vivir en el presente, vivir en el futuro. Y es el ansioso tiene esa, porque hablando de la ansiedad, de la prisa, de querer todo ya, ¿tiene ese punto de saciedad, de felicidad efímero, rápido que da el cumplimiento del deseo, o lo pasa por alto porque ya está en la urgencia de lo que viene? Claro, lo que se trabaja con ellos es que no se alcanzan más. Bien. O sea, porque viven en el futuro, siempre les digo yo en joda. Pero no están en joda porque es como que el deseo viene por acá y ellos ya están pensando en lo que sigue. Entonces no te alcanzás más en el tiempo. Claro. Entonces, qué sé yo, te querés recibir y cuando estás en cuarto ya estás en tu cabeza trabajando en el consultorio. Claro. ¿Entendés? Y qué sé yo, yéndote a vivir a otro país. O sea, es el famoso que se desayuna el postre, digamos. Sí, no, tremendos son. Eso hay muchísimo, es lo que más hay ahora actualmente. Histérico, histeria, ansiedad. Ansiedad, el obsesivo. Y nos podemos ir tranquilamente al perverso, que bueno, el perverso es más bien hedonista y bueno, y su deseo es de dominación. Ese deseo está más vinculado, cuando hablamos de hedonismo, hablamos de dominación, está más vinculado, en vez de la satisfacción del hecho del cumplimiento de ese deseo, está más vinculado al poder. Claro, es una cuestión, está dentro de lo que serían los narcisistas. Bien. Entonces sí, en una cuestión de poder ellos se ensalzan. Entonces la búsqueda está en relación a la imagen. Entonces viste que tenés como diferentes, o sea, uno quiere todo ya, el otro quiere ensalzar su imagen, el otro no sabe lo que quiere. Y bueno, el depresivo, el problema que tiene es que el deseo está atrás. O sea, tiene idealizado el pasado. Eso te iba a decir, vive de lo que pasó antes. Claro. Y no puede lograr una meta a futuro, como para decir, encaro por ahí, esa es mi guía. Claro, pero mirá qué interesante que es el tema, en particular, que por ejemplo el bullying, la persona primero es discriminada. Bien. Entonces discriminada. Entonces pasa a ser, o sea, ella es como el objeto de la agresión del otro. Sí. Entonces después se identifica con esa agresión y el deseo de la persona pasa a ser el deseo del otro. Frase célebre de Lacan, el deseo es el deseo del otro. Claro. ¿Por qué? Porque el otro te lo presenta, el deseo. Entonces cuando pasa a ser tu deseo el deseo del otro, si vos sufrís bullying, te autoagredís. Ahí empieza la autoagresión. Qué interesante. Y sí, claro que te entiendo. Y cómo trabaja en esta perspectiva que planteás del bullying. Qué espectro de trabajo profundo que tiene en la psique humana, porque de pasar a ser una víctima de un tercero o de un grupo de terceros que nos generan el bullying,
terminamos siendo víctimas de nosotros mismos porque nos terminamos autoflagelando. Pasás a ser un victimario de tu propia imagen. Es como que te odias por ser... Por el deseo del otro. Claro, por ser lo que sos, lo que sea que el otro te diga. Si es porque sos petizo, flaco, alto, narigón, lo que sea, sí. Pasás a encarnar eso. Entonces... Qué interesante el planteo, cómo lo estás trayendo, porque creo que por ahí muchas veces, por ahí pasa... Yo he tenido amigos que han tenido hijos y que se han lastimado, lo que haya sido. Y digo, por ahí nunca percibieron que venía a causa de un bullying esto, che. Claro. Me parece que es interesante poder ver la periferia también de lo que está sucediendo, no el hecho concreto, sino por dónde viene, ¿no? Claro. Mirá lo que pasa en el adicto. El adicto de movida idealiza lo que es el consumo de droga, sea por donde sea que lo idealice. Vos, qué sé yo, suponete que diga, bueno, yo juego al fútbol y tomo la mejor igual que Maradona, qué sé yo, suponete. Sí. O que diga, bueno, soy músico y yo me fumo la misma que Bob Marley. Exactamente. Por decirlo. Entonces, en ese juego, entra por ahí. Entra un punto tal que ya después, cuando su parte patológica, pues nosotros decimos que hay una parte sana y una parte patológica en la persona. Lo que los terapeutas tenemos que hacer es la alianza con la parte sana de la persona. Entonces llega un punto tal que crece tanto su parte patológica que su identidad se queda aferrada ahí y ya en el desprendimiento que tiene que ver de esa identidad no hay una función tal, entonces la autoagresión pasa a ser un deseo de aniquilamiento ya. Uf. Entonces ahí es donde tenés el adicto que le digo yo, que es el que se mata. Claro, el que termina con una sobredosis, que termina castigándose de una manera tremenda. Claro, se parte de una manera tal porque no puede asumir la identidad que tiene que asumir a continuación. Porque es como que, qué sé yo, vos a los 20 suponete podías ser el drogadicto del siglo porque tu cuerpo bancaba, pero si tenés 50 no. No. Entonces el tema es que no puedes soltar eso, entonces ya el deseo de aniquilamiento es más, se hace más patente y se vuelve más patológico todavía. Ahora, trayéndote también a otro tema de actualidad que tiene que ver con esto, ¿no? Que estamos todo el tiempo con el celular. Siempre digo que esta cultura de la inmediatez que tenemos, que es todo ya. Yo me reía anoche porque pensaba mientras veía el debate cómo se increpaban entre los candidatos, que sí, que no, que buscarlo en Google, que todo el mundo busca en Google. De hecho, hay frases que sí, es una falta de respeto preguntarle algo sin antes haberlo buscado en Google. Digo, este nivel de ansiedad, porque... Si hay algo que esta cultura de la inmediatez que tenemos hoy, si hay algo que nos proyecta y nos lleva es a tener una ansiedad extrema, tener la necesidad de todo ya, de toda la información, buena, mala, no importa. Tenemos esa saciedad, o sea, esa necesidad de saciar la información. Digo, hoy el ansioso es, digamos, el preponderante en lo social y se puede trabajar de una manera, digamos, para... entender que se puede soltar un poco, por ejemplo, en los dispositivos. Ahí viene lo fantástico. ¿Es como adicción, digo, esto? Ahí viene lo fantástico de ser psicólogo. Mirá, el tema es el siguiente. Así como la cultura te vende algo, vos imaginate que primero lo tenés que ver para quererlo. Entonces, como psicólogo, lo que tenés que buscar es que la persona quiera esa imagen sana. Bien. Es como que de alguna manera se la tenés que vender, se la tenés que presentar. Vos le decís al adolescente, hay muchos adolescentes que yo le digo, no estás deprimido, estás perdido, o sea, no sabés lo que querés. La persona que es ansiosa, por ejemplo, no sabe lo que está haciendo en cuanto a su nivel químico. Bien. Vos imaginate que si vos querés todo ya y te enroscás mucho en eso, tu cerebro empieza a segregar cortisol y adrenalina a montones, entonces eso después te va a pasar una factura a nivel del sistema nervioso autónomo. Digo, eso te debe llevar a una curva así y cuando se corta eso, te deprime. Químicamente, digo, ¿no? Claro, vos imaginate que pongamos a una persona en estado de alerta, no durante 8 horas, durante 20. Sí. Entonces, eso va a hacer que la persona en algún momento empiece a fallar. Claro. Es como si yo le digo, bueno, cuida esta puerta que no entre nadie 20 horas seguidas, o sea, o en algún momento te quedas dormido, algo pasa. El sistema operativo en algún momento necesita un shootout para estabilizarse. Claro, necesitas dormir, que es lo primero que le empieza a pasar al ansioso, que pierde el sueño. Claro. Entonces, si el sistema de alerta se va más de lo normal, más de 8 horas, que vendría a ser lo ideal que una persona tiene que trabajar en alerta, va a fallar el sistema nervioso autónomo.
Entonces, cuando falla el sistema nervioso autónomo, vas a tener gastritis, bruxismo, se te va a caer el pelo, te van a empezar a salir canas, te va a doler la espalda, o sea... Por algún lado el cuerpo te va a decir basta. El sistema está así, imagínate. Claro. Entonces te va a decir basta. Ahí es donde se lo tenés que vender. ¿Por qué se lo tenés que vender? Porque primero le tenés que hacer entender lo que está haciendo. Bien. Y después cómo sería estar sano. Claro. Como para que lo vea y lo empiece a desear, porque la motivación tiene que tener un objetivo. Totalmente. O sea, si no está atada a la nada. Es como caminar sin rumbo. Claro, que es mucho lo que le pasa al adolescente por una cuestión de edad. Exacto. O sea, por una cuestión de edad le pasa. Pero a la persona grande, por ahí sí se lo tenés que vender y se lo tenés que poner como objetivo. Vos imaginate en el adicto que te decía recién. Bueno, ¿cuál va a ser? O sea, vos tenés la identidad afincada en el ser un adicto. Sí. Es como que ahí te sentís seguro. Esa, por más loco que suene, es tu zona de confort. Sí, totalmente. Es tu zona de confort. Entonces, de confortable no tiene nada. No, totalmente. Pero bueno, esa persona que es adicta se va de un montón de situaciones por la droga, no sé qué, entonces se siente confortable. Aunque sea una porquería la situación, claro, es lo que percibe. Es lo que sabe hacer, es lo que le sale, etc. Entonces, el tema es que el estar sano, vos se lo tenés que mostrar cómo es, cómo va a ser. Vas a poder dormir, te vas a levantar y vas a rendir bien, vas a tener mayor concentración, vas a ser más libre. Claro. Porque estás atado. Porque la droga yo creo que es algo que se entra por libertad y no se sale por esclavitud. Totalmente. Pablo, yo la verdad es que te agradezco. Empezamos a hablar del deseo y creo que pudimos abordar algunas de las situaciones que están vinculadas netamente al deseo. Hay muchas cuestiones más para poder hablar. Me parece un tema muy interesante y obviamente gracias por traerlo y poder tocar estos temas con esta altura, ¿no? Porque estamos hablando de temas que afectan a diario a la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de... Desde lo más simple, una cuestión ansiosa o una cuestión histérica, hasta hablar de cuestiones profundas como una adicción, claro, o trastornos ya más complejos como perversiones. Y ¿no? por ahí mostrarlo de qué manera se puede trabajar un poco. Bueno, ya saben, cualquier consulta que tengan pueden hablar con nuestro querido Pablo Celani. Tienen toda la info, si no nos consultan y los ponemos en contacto. Pablo, muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, ahora sí me puse ansioso, así que nos vamos a la tanda. Y ya venimos con más Cultura Inquieta.